jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Aquella mañana, como mi padre se tenía que ir temprano, porque entraba a las 9 a trabajar en el restaurante, nos levantamos bastante temprano. Y mi padre me dijo, si vente, vamos a segar alfalfa, te voy a dejar la alfalfa segar para que se la eche de todo. Entonces yo vi una nube blanca grande a ras del agua. Y le dije, papá, mira qué nube hay allí. Mi padre se quedó mirando y dice, no, eso es un banco de niebla. En la carretera antigua de la Cañada, o sea, la de Níjar, había un sitio que pasaba cerca del mar, yo no sé exactamente, pero sé que iba porque yo vi el barco. El 31 de mayo, a las 5 de la mañana, aparecieron 5 buques de la escuadra alemana. Llegaron por la zona de Mesa Roldán, el cabo de Gata en Mesa Roldán, y a eso de las 6 de la mañana se pusieron a 12 kilómetros de la costa de Almería. Se posicionaron para iniciar un bombardeo que finalmente comenzó a las 6:30 de la mañana. La familia, los demás escondidos allí, fíjate, tenían miedo hasta allí a lo lejos. Pero yo, como era un niño tan precoz, me subí allí y lo vi todo. Por los fogonazos, uno tiraba pau, pau, pau. Y luego que dio una vuelta al barco y se puso, será que se calientan, ¿no?, los cañones, y se puso del otro lado y siguió. Los disparos desde dentro de la nube, salimos corriendo y entonces nos refugiamos en un hueco que había debajo de una higuera, que prácticamente nosotros la habíamos profundizado para recogernos allí. El fuego duró alrededor de 1 hora, 200 proyectiles, 200 obuses aproximadamente, que sembraron el pánico. Fijo, sino que se bombardeó toda la ciudad de manera indiscriminada, sin ningún tipo de búsqueda de objetivo concreto alguno, sino simplemente sembrar el terror. El bombardeo más sangriento de la Guerra Civil Española y, en cambio, del que hemos tenido menos información. A nadie le interesó contar lo que sucedió en la carretera de la muerte, la que unía Málaga y Almería y por la que huyeron aterradas miles de personas después de la caída de Málaga. El miedo, el agotamiento, el hambre y las bombas
acabaron con la vida de miles de personas, muchas más que en Guernica, que ha sido siempre el bombardeo del que más se ha hablado. En el siguiente reportaje van a escuchar a algunos de los supervivientes de aquel dramático episodio. Verán también las fotografías de la masacre tomadas por un médico canadiense que ayudó a los heridos y que se han convertido en el único testimonio gráfico de lo sucedido. Entre las imágenes que aparecen en el trabajo hay también unas especialmente significativas porque nunca se han visto en España. Se trata de un material rodado por las tropas italianas que fueron enviadas a Málaga. Se detuvo el camión. Yo salí y me paré en medio de la carretera. ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? ¿Qué estaba ocurriendo? Me miraban tímidamente. No tenían fuerzas para seguir, pero temían detenerse. Decían que los fascistas venían tras ellos. Málaga. Sí, Málaga había caído. Son palabras de Norman Bethune, un cirujano canadiense que vino a España para ayudar al gobierno republicano durante la Guerra Civil. Era el mes de febrero de 1937. Las tropas de los llamados nacionales habían entrado en Málaga. Miles de refugiados huían hacia Almería. Fuimos de pueblo en pueblo, haciéndonos en las cunetas, los bombardeos de los barcos que nos dejaban de bombardear las carreteras y los aviones. Era un continuo bombardeo, una masacre de gente en las carreteras, de familias con niños pequeñitos, llorando, cogido de la mano, otros sillando, otros... En fin, aquello era una población civil que iba huyendo, no solamente que huían de aquí de Málaga, sino de todos los pueblos, por aquí, se encontraban todos los afluentes a la carretera. Por eso la carretera iba llena de gente. A mí lo que más, eso nunca se me ha olvidado, lo que más me impresionó fue el bombardeo. La metralla llegó a una montañita que había enfrente y aquí había una señora con un niñito en brazos y no sé si la metralla o las piedras le dieron a ella y estaba muerta con el niño en los brazos vivo. Horrores que los supervivientes de aquel terrible genocidio nunca olvidaron. Miles de personas murieron en la carretera víctimas de los bombardeos, el hambre o el agotamiento. La más grande y terrible evacuación de una ciudad de los tiempos actuales. Así la describió el Dr. Bethune para el New York Times. Sin embargo, esta caravana de la muerte, como algunos la han llamado, sigue siendo uno de los sucesos más desconocidos y silenciados de la Guerra Civil Española. El 18 de julio de 1936 se produce el levantamiento militar contra la República. Los golpistas necesitaban controlar el sur de España para facilitar la entrada en la península del ejército de Marruecos. Andalucía queda dividida. Los sublevados consiguen el control de Cádiz, Sevilla y Granada y no tardan en ocupar Huelva y parte de la provincia de Córdoba. La legalidad republicana se mantiene en Málaga, Jaén y Almería. El pueblo malagueño afició la sublevación, eliminó todo y quedó y ya se puso los 7 meses de resistencia. Bueno, pues durante los 7 meses de resistencia no hubo un día que no pasara que viniera la aviación aquí. No dormíamos de noche esperando que vinieran los aviones. Cuando ya llegaban las 2 o las 2:30 ya veía que no venían los aviones, entonces era cuando nos acostábamos. Pero por la mañana a las 9 ya los teníamos otra vez, que le decían el tío de los molletes, porque todas las mañanas venían a esa hora. Y de seguida que sentíamos las campanas, al refugio. Desde el inicio de la Guerra Civil, la represión en Andalucía es brutal en ambos bandos. Ya tendréis vuestro merecido, aunque os escondáis debajo de la tierra, porque de allí os sacaré. Continuad vuestras hazañas, porque más pronto o más tarde pagaréis por los crímenes cometidos. Queipo de Llano, general responsable del alzamiento en Andalucía, amenaza continuamente a los malagueños desde los micrófonos de Unión Radio Sevilla. La prensa de la época está al servicio de la guerra. En la hemeroteca municipal buscamos información sobre los días previos a la ocupación de Málaga.
Maripepa Lara, directora del archivo, nos muestra los periódicos del bando republicano que se publicaron hasta los primeros días de febrero de 1937. Apenas se hacen eco del avance de los sublevados. Mira, el Popular, este sí, que ya os digo que este es uno de los más importantes, el órgano del republicanismo malagueño. Vamos a ver hasta qué día se publicó el Popular. Popular. Bueno, las fuerzas republicanas malagueñas contienen a los facciosos y mejoran sus posiciones. Este fue el 5 de febrero. No, me parece que hubo incluso otro más. 5 de febrero del 37. Sí, unos días antes de que... Sí. Pero no precisamente mira, otro avance de las fuerzas defensoras de Madrid. Esta fue del 6 de febrero. Pues el día ya cuando... Ve, ya no hay más. En agosto había caído Antequera, pero los periódicos malagueños no dicen nada. Las noticias llegan con los refugiados que vienen desde el campo de Gibraltar, del resto de la provincia de Cádiz y de Sevilla. Según la prensa y según el Comité de Alojamiento, habría en Málaga unos 90.000 refugiados, aparte de la población de Málaga. Fueron llegando y contaban todas las atrocidades que habían visto en sus pueblos, los asesinatos que hacían los rebeldes con la ayuda de lo que aquí en Andalucía conocemos como los moros, los regulares del norte de África, el tercio, que ayudó militarmente a los rebeldes. Eso, que venían moros, y dice que a las niñas le cortaban los senos, que las violaban, por las madres que tenían hijas, pues lo que hacían era irse. Y nosotros estamos también muy asustadas. En enero de 1937, el ejército hispano-marroquí inicia el avance desde Algeciras y Ronda hacia la capital malagueña. Inmediatamente al norte de la provincia, las tropas italianas comienzan a organizarse. En total, unos 25.000 hombres con carros blindados, ametralladoras y artillería se dirigen a Málaga, como muestran estas imágenes que los reporteros hemos recuperado del Archivo Histórico del Luce, Instituto de Filmografía Italiano. En Málaga la defensa estaba prácticamente desintegrada, desmoralizada y con ningunos medios, con grupos muy indisciplinados, ya que unos obedecían a una ideología, anarquistas, otros a otra, comunistas, socialistas, no se adecuaban a las consignas del comisario político y de las fuerzas militares de entonces. El domingo 7 de febrero la ocupación era ya una evidencia. Las tropas rebeldes cercaban la ciudad. Todos los días estuvimos sintiendo el bombardeo, todos los días, todo el día el domingo. Y nosotros, claro, asustados, pero con todo y con eso estrenamos nosotros el traje nuestro que no había hecho mi madre y los zapatitos y todo, porque era carnaval, el primer día de carnaval. Allí vivía un chico que era carabinero y vino corriendo y le dijo a su madre: mamá, que en la aduana han puesto un letrero de sálvese quien pueda, así que vámonos. Y arrastró con su madre, con 4 o 5 hermanas que eran, otro hermano que era un poco cojo también, y se fueron. Al irse ellos ya nosotros, pues teníamos un poco de más miedo y después de arrancar a mi padre, que mi padre para arrancarlo nos costó bastante. Y por fin decidimos, el vecino, y nosotros éramos 5, y ellos 3, 8, salimos con nuestra mantita al palo, que fue lo primero que cuando vimos, no me acuerdo yo del itinerario, pero hasta el palo. Tan solo una manta para protegerse del frío del mes de febrero. Y todas las miradas se dirigen a la carretera de Almería, la única salida que no ha sido tomada. Familias enteras, como la de Maruja, que entonces tenía 12 años, y su hermana Natalia, de 14, comienzan un penoso camino a pie. Por delante, más de 200 kilómetros hasta llegar a su destino. En la caravana, quiero hacer constar que no había ni soldados ni personas, no, eran mujeres, ancianos y niños. Yo tenía 16 años y tenía un sobrino mío que se lo tenía que pasar mi padre, mi tío, mi hermana y algunas veces yo también. Pues era un niño de 1 año así, yo no podía andar. Apenas hay documentos escritos que nos hablen de la evacuación.
El Seminario de Historia del Tiempo Presente de la Universidad de Málaga estudia esta trágica etapa de nuestro pasado más reciente. Lo hacen a través de los testimonios de personas que vivieron estos hechos. Desde hace 20 años, alumnos y profesores recuperan la historia oral. Esa historia cuenta que la evacuación no fue organizada. El mismo día 7 se reunieron de urgencia las autoridades militares y políticas de Málaga. Según parece, en esa reunión de la que solamente quedan restos de testimonios de personas que asistieron a ella, se decidió una defensa numantina de Málaga, resistir hasta el final y esperar que llegaran las armas que según el gobierno, digamos, central, el gobierno militar o el Alto Estado Mayor, iba a enviar a última hora y que finalmente no llegaron. Y aquello era, pues eso cuando en la calle Lari, por ejemplo, la procesión, en Semana Santa, esa avalancha de gente, pues eso era. Así recuerda Natalia la salida de la ciudad. Por estas playas de la Araña, hoy convertidas en zona de recreo, pasaba la antigua carretera. Y gente con coche, otro con bicicleta, otro con camioneta, llena de ropa, llena de muebles, otro con el latillo detrás, que después tuvieron todo que tirarlo. Porque por esos caminos se puede imaginar lo que había allí. Allí había de todo, máquinas, sábanas, ajuares enteros, tirados en la carretera. Cada uno intentó salvar lo que pudo. El miedo era el único impulso que dirigía la caravana. Mi padre era de derecha y él no... La ideología no, eso era más que nada miedo. Miedo. La gente tenía mucho miedo y se fue. Es que no es posible que sí tuviese algún temor porque estaba apuntado a algún partido, pero vamos, que más que nada fue miedo. Todo el mundo estaba muy asustado. Di gratitudine di gente che vive la fine dell'incubo rosso e si sente rinascere. El día 8, al amanecer, las tropas rebeldes junto con las columnas italianas entran en las calles de Málaga. Así los sublevados conseguían uno de sus objetivos, el control de un puerto importante para la República y de todo el tráfico del estrecho. Estas imágenes, emitidas por primera vez en televisión, las grabó el propio ejército de Mussolini. Nos muestran una ciudad destrozada por los bombardeos. Con la ocupación de la capital no terminó la operación. Esa misma mañana, los miles de malagueños que huyen por la carretera descubren que se han dirigido a una trampa mortal. A lo largo de la costa hacia Almería, los barcos de los nacionales, apoyados por la aviación italiana y alemana, se lanzan a la caza de los fugitivos. Las amenazas del general Queipo de Llano se convierten en una sangrienta realidad. Y había una alcantarilla, cabría un hombre medio de pie, agachado, cabría. Y allí se metieron muchísimas personas. Y entonces dio la desgracia de que un proyectil de los que tiraban los barcos entró por la alcantarilla y allí lo que había era una masa de escombros y personas. Allí no había nadie vivo. ...68 años después, a Cristóbal le cuesta revivir esos terribles momentos. Un nudo le oprime la garganta y no puede contener las lágrimas. Sintieron muy cerca la muerte. Ahí no tienes salvación. Si tú caes herido, ahí no hay quien te salve. Porque el que no está herido lo caes que correr. Porque cuando, como yo digo, este bombardeo, el más fuerte que yo vi, fue que sería sobre las trébulos por ahí, pues cuántos había heridos allí, chillando, que te descomponía. Pero es que se familiariza uno con la muerte. Ve usted, a lo mejor un niño, solo, está herido, nadie se cuenta de nada, de tratar de curarlo, allí todo el mundo iba a correr a salvar tu vida. Y en ese jaleo se perdió una hermana mía
que tendría unos 9 o 10 años, que la pudimos encontrar al cabo del tiempo. Venía un bombardeo y lo descomponía todo, la carretera. Y luego empezaba a buscar un niño a pegar voces, a buscarlo por aquí, a buscarlo por allí, y el niño no lo encontraba. ¿Y cuántos de esos niños se quedaron allí en aquellas carreteras buscando a sus familias y sus familias buscándolos a ellos? Sin saber si han muerto o no han muerto. Uno de esos niños que andaba solo por la carretera era Miguel. Tenía 10 años. Del internado donde estudiaba en Torremolinos lo evacuaron a Nerja. Allí la aviación bombardeó e incendió los autobuses que iban a trasladarlo junto a sus compañeros hasta Almería. Ardió la ropa nuestra, ardieron los autobuses, total, que entonces se formó la rebuina, diremos así, ¿no? El colegio ya nos perdimos allí unos de otros y nos pudimos rejuntar de los 80 que éramos del colegio, 10. Los demás se perdieron entre la gente y no nos vimos más. Y los 10 íbamos... Y ya tuvimos que ir a donde iban toda la gente que era hacia Almería, pues allí cogimos los 10 niños andando, entre medio de tanta gente. Descalzos y hambrientos caminaron durante una semana. Me acuerdo como si fuese ayer, cáscara de plátano cequerona, de pisotear de la gente, comérmela yo, fíjate tú. Habas, había los habas, la gente se salía a los habares por ahí, o la caña de azúcar, y es que no había otra cosa. Iba todo, conforme iba avanzando, la balanza esa iba de gente, pues, todo, se iba terminando todo, no había nada en las tiendas, no había tienda ni nada, nada. Sin apenas nada que comer, el camino cada vez se hacía más duro. La carretera de Málaga a Almería, hoy la Nacional 340, es una autovía que discurre pegada a la línea de costa, encajonada por Sierra Nevada y jalonada ahora por chalés, urbanizaciones e invernaderos. Todavía quedan tramos de lo que fue la antigua vía, dibujada entre las montañas, los acantilados y el mar. Este fue el escenario de la masacre. Miles de civiles indefensos eran aquí un blanco fácil para los barcos de guerra. Esta es la carretera con Usir. No, estamos en peores condiciones todavía. Aunque han pasado muchos años, el triste recuerdo de lo vivido en esta carretera les ha acompañado toda la vida. Queda grabado fue mirando el horizonte, a los barcos siempre. Siempre con la mirada. Siempre mirando, allí viene. Que esta maldita carretera tiene eso. Y se ponían ahí muy cerca, donde va esa línea, es muy cerca, y se ponían hasta con las ametralladoras disparando. Hombre, ahí se arrimaban a rebalar todo lo que podían. Toda la gente tenían que coger, irse detrás de las lomas, esas, para refugiarse. Pero no todo el mundo tenía esa agilidad. José era entonces un joven de 23 años, sargento del ejército republicano. Como la mayoría de los soldados, pudo avanzar campo a través. Yo, como tenía unos pies muy listos, me fui de la carretera. En el momento que llegaron los barcos, tuve la suerte que había una sierra así y había una cantera allí de haber sacado piedras para la carretera, y tuve la suerte que me podí meter allí, detrás, y los proyectiles pasaban por encima. Cuando ya vi yo que se retiraron, pues salí, pero yo no a la carretera, porque yo ya la carretera no la pisé durante el día. Cientos de personas fueron quedando en la cuneta a causa del hambre, el agotamiento, las enfermedades y los bombardeos. Pues yo veo una mujer anciana al lado de un arbusto que se llama tomate, no sé cuánto, es como un tomatillo, y la mujer había quedado atrás allí, había quedado una mujer muy mayor, y estaba había cogido un cacharro, y del hambre que tenía, y tenía la boca colorada, porque eso es muy fuerte, es una cosa que es un veneno. Muchas ancianas abandonaban simplemente esta lucha. Se tendían a los lados de la carretera y esperaban la muerte. Las palabras de Norman Bethune son uno de los pocos documentos escritos que existen sobre este episodio de la Guerra Civil. Él y sus ayudantes intentaban llegar al frente de Málaga con una unidad móvil de transfusión sanguínea para ayudar a los heridos, cuando se encontraron con la dramática caravana. Vaciaron el furgón y comenzaron a trasladar a Almería a los que peor estaban. ¿Cómo podíamos elegir entre llevarnos a un niño muriéndose de disentería
o entre una madre que nos contemplaba silenciosamente con los ojos hundidos, llevando contra su pecho a un niño nacido en la carretera hacía 2 días. No solo fue médico, su cámara fotográfica nos ha dejado el único testimonio gráfico que existe de la carretera de la muerte, y también algunas preguntas. El doctor Becín nunca pudo entender cuál era el crimen que esta indefensa población había cometido para ser asesinados de este modo tan sangriento. Si vemos cómo fue la represión en Sevilla, por ejemplo, en Cádiz, la columna de la muerte que iba hacia Extremadura, la matanza de Badajoz, pues el episodio de Málaga es un episodio más de cómo la población militar iba contra una población a la que consideraban culpable del mantenimiento de la situación republicana durante tantos meses. Ni la prensa de los nacionales ni la republicana se hacen eco del auténtico horror que viven los refugiados. Los primeros recogen las operaciones militares, la victoriosa liberación de Málaga y muestran fotos de familias volviendo a la capital. El ABC republicano de Madrid habla de una evacuación organizada y da un dato significativo. La población de Almería, unos 50.000 habitantes, se ha multiplicado por 4. A ambos bandos parece que les interesa suavizar ante la opinión pública la gravedad de la tragedia. Periódicos extranjeros, sin embargo, como el New York Times, cifran en 150.000 las personas que huyeron hacia la costa almeriense. El hecho de Málaga lo ocultó la República porque no asistió a la gente de Málaga, que teníamos un frente extra de 200 y pico kilómetros que a la República un buen día le convino dejar de lado. Y entonces abandonó a esa gente. Entonces, cuando después supo lo que había ocurrido, le avergonzaba. Y los otros les avergonzaba hacer lo que habían hecho, que es, no creo que exista precedente en la historia. Silenciados durante demasiado tiempo, estos hechos han vivido en la memoria de muchas familias malagueñas. Mi generación creció, yo soy un niño de los 50 y crecimos escuchando hablar de este problema, de este drama. No quedó mucha gente en Málaga, todos tenemos padres o familiares muy directos o familiares más o menos directos, pero todo el mundo muy cercano. Sí, mi familia también estuvo, mi familia, mis tíos, hay inclusive parte de la familia que desapareció, que no sabemos nada de ella. 2 meses y 20 días después del ataque a la población civil en Málaga, la aviación alemana destruye la localidad vizcaína de Guernica. Murieron 1.500 personas. Este hecho enseguida dio la vuelta al mundo como símbolo de la barbarie fascista. En la carretera Málaga-Almería, algunos historiadores, basándose en los testimonios recogidos, estiman entre 3.000 y 5.000 los muertos, pero estas víctimas no figuran en ningún registro. Unos murieron en el camino, a otros les alcanzaron las fuerzas motorizadas italianas antes de llegar a Motril. Allí las tropas nacionales habían cortado el paso hacia Almería. Y el camino para atrás fue, si para adelante fue duro, para atrás no hubo bombardeo, pero había un hambre y un cansancio horroroso. Y luego que se pensaba, bueno, ¿y qué iría a hacer de mí, de mi familia? Con lo que comentaban la gente que iban a los huidos de los pueblos, que si la falange que mataban a la gente, que si no se les jugaba, bueno, se contaba y no se equivocaban, era verdad. De vuelta a Málaga, algunos fueron fusilados. Otros sufrieron la represión o la cárcel. Los que llegaron a Almería, como Miguel, habían caminado durante una semana. Descalzo, en fin, hambriento. Me acuerdo todavía la comida que nos dieron en Almería, patata con carne. Íbamos, ya ves, y no habíamos hecho nada más que llegar a Almería después de tantos días andando y eso. En Almería nos ocurrió un fuerte bombardeo y así que fue una masacre en toda la carretera esa. Desde Almería el éxodo continuó, para muchos hasta el exilio. Miguel, junto a otros niños, fue trasladado a Barcelona. Al terminar la guerra, como miles de refugiados, caminó hasta la frontera francesa. Nos llevaron en trenes
a diferentes campos de concentración en Francia. Yo estuve en uno, en la Charente, en Angoulême, 3 meses, entre medio de cientos de miles de personas y centenares de miles de personas allí, hasta que una familia francesa preguntó por un niño que no tuviese familia ninguno y pues me sacaron de allí. 3 años estuvo viviendo en Francia con esa familia hasta que pudo volver a reunirse con su madre y sus hermanos en Torremolinos. Hay quien nunca volvió. Hay quien murió sin poder contar su historia. Creo que el homenaje que debemos rendir a esa gente es un homenaje que debería ser de todos, sin exclusiones y sin decir, bueno, fueron tus muertos o fueron los muertos que tú causaste, sino son nuestros muertos, nuestros antepasados que quedaron ahí. Las voces de muchos de ellos, grabadas en los años 80 por Luis Melero, se encarnan hoy en personajes de una novela. En la vida real, más de un centenar de supervivientes de la trágica huida hacia Almería se reunieron en un homenaje de la Diputación Provincial y la Asociación Foro por la Memoria. Miguel, José, Natalia, Maruja, Cristóbal se emocionaron compartiendo sus vivencias. Cientos de historias que por culpa de una guerra confluyeron en una trágica carretera. No se puede olvidar, se debe perdonar y se puede perdonar, pero olvidar nada, eso no se puede olvidar. No se debe olvidar la historia. En Torre del Mar, uno de los municipios que atravesaba la antigua carretera Málaga-Almería, se ha inaugurado el Parque de la Memoria. Allí una sencilla placa. Málaga, 1937, nunca más. Una frase para el recuerdo y otra para la esperanza 68 años después. 68 años después, José y Miguel han vuelto por primera vez a esta carretera. Recuerdo que en el horizonte veíamos, como se ve allí en la lejanía, ¿no?, un cabo, diremos así, ¿no?, que sobresalía en el mar. Y ya decía todo el mundo, ya después de aquello está Almería. Pasábamos aquello y otra vez otro igual, y otro igual, y así nos tiramos una semana. Me parece increíble que esté uno viendo ahora el mismo sitio por donde pasó uno. Esté reviviendo esa vida que hace 60 y tantos años. Efectivamente, esto es... Por aquí. Recuerdo yo y... Ahora me di cuenta de esta carretera, claro, yo la maldició 40.000 veces. ¿Quién me iba a decir a mí que...? ¿Quién me iba a mí decir? A los 67 años. Que a los 90 años iba yo a venir por aquí. Imagínense a 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio hacia una ciudad situada a muchos kilómetros de distancia. No hay más que un camino, no hay más vía de escape. Y ese camino, encajonado entre los altos picos de Sierra Nevada y el mar, cortado en sus mismos tajos, sube y baja desde el nivel del mar a las montañas. La ciudad que buscan es Almería, y hay que andar hasta allá, cerca de 219 kilómetros. El asfalto no habla, no recuerda. Aún hoy se pueden encontrar trozos abandonados de aquella carretera, de aquella trampa mortal en la que se adentraron miles de personas.
Allí permanecen, todavía, olvidados, algunos puentes, algunas curvas asomadas a acantilados imposibles, fábricas de papel o de azúcar que se jubilaron hace décadas. Fueron los testigos mudos del éxodo. Han pasado 70 años y algunos de aquellos malagueños que huyeron en masa ponen hoy voz a aquel relato, a aquel acontecimiento que la prensa internacional calificó de cataclismo humano sin precedentes o la más terrible evacuación de una ciudad en los tiempos actuales. La carretera de Almería fue un calvario de los más grandes que yo he pasado en la vida y en el mundo, porque eran nada más que ver muertos, muchas calamidades, muchos niños llorando, muchas personas, madres muertas con sus niños dándole el pecho, sus niños mamando y la madre muerta. Donde había niños y había viejos y había enfermos y había embarazadas y había de todo lo que... En esa situación corriendo, no, pero corriendo sin tranquilidad, por el miedo a los aviones y a los barcos, porque esa maldita carretera en su mayoría está paralela al mar. Yo eso lo he tenido siempre como un recuerdo. Eso es lo único que he tenido. Siempre ese recuerdo que ha sido el único que he tenido. Del malestar que pasé en la carretera. De la necesidad y el sufrimiento. Sus historias y sus recuerdos no han sucumbido al tiempo, ni al silencio, ni al olvido. Pero aquel dramático suceso, que comienza un domingo de febrero de 1937, arranca en realidad 7 meses antes, en un país donde ha estallado una guerra civil. El golpe de Estado encabezado por un grupo de militares conservadores contra el gobierno de la República divide España el 18 de julio de 1936. La sublevación fracasa en Málaga, pese al apoyo de altos mandos del ejército como el capitán Welling, que saca a las tropas a la calle. Pero las fuerzas leales a la República tienen tomado el gobierno civil, a donde acuden decenas de malagueños pidiendo armas para aplastar el levantamiento. La intervención de la Guardia de Asalto, junto a un gran número de sindicalistas armados, es vital durante esas horas críticas. Ya en la madrugada del 19 de julio, derrotados los golpistas, regresan a sus cuarteles. El día 18 de julio empezó el movimiento. A las 6 de la tarde. Málaga no lo esperaba eso. Entonces empezó los militares contra el pueblo, tiroteando al pueblo. Entonces todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la gente, pues el pueblo se levantó y claro, como no tenían, ni tenían escopeta, ni tenían nada, cogían lo que pillaban. El gobierno republicano decide dar armas al pueblo. Los hombres en edad de combatir se incorporan a las milicias y parten hacia el frente. En la ciudad, el poder real pasa a manos de los comités formados por obreros y miembros de partidos de izquierdas, anarquistas y sindicalistas. Son los que organizan el día a día, se encargan del reparto de alimentos, de la producción, de la defensa, para la que llegan incluso a recolectar chatarra para fabricar armas. Aún así, el caos es la tónica general.
Amparados en un clima de violencia, los radicales de izquierdas arremeten contra el clero, la burguesía y los opositores de derechas. Comienza la quema de viviendas en las zonas nobles de la capital, las detenciones y los asesinatos. Ante el descontrol de la situación, los comités emiten salvoconductos para proteger la vida de algunas familias acomodadas e impedir represalias. El protagonismo pasa a los líderes políticos y sindicales, ¿no? Y a la población o a los militantes, ¿no? Que son los que forman los comités y las patrullas, ¿no? Como consecuencia de eso, ¿no? Surge pues, la interpretación de la historia de que esta violencia inicialmente fue una violencia incontrolada y espontánea, ¿no? Pero no deja de ser, ¿no? Una violencia represiva que cuesta la vida, ¿no? En acciones, ¿no? Sin ningún tipo de garantías jurídicas a muchas personas que pertenecen a las clases altas, a las clases medias, a los apellidos burgueses de Málaga en aquellos momentos. A partir de agosto, los bombardeos franquistas son constantes sobre Málaga. Las bombas no solo caen sobre objetivos estratégicos, sino también en el corazón de barrios obreros, provocando decenas de muertos. Consuelo Torres tiene entonces 11 años. Cada vez que suenan las campanas, ella, su hermano Juan y sus padres corren, como todos, en busca del refugio más próximo. Es el aviso de que llegan los aviones. El ambiente era que todos los días bombardeo. Claro, ya empezó todos los días bombardeando, de día, de noche, no nos dejaban nada. Dormíamos con la ropa puesta, no nos podíamos desnudar. En la zona donde está ubicado el edificio este, toda esta parte de aquí y la parte al fondo había una huerta. En esa finca se construyó un refugio con la mera intención de proteger el personal que vivía en esta zona. El refugio estaba hecho en una zanja bastante amplia en la iglesia, cubiertas por raíles del tren, infinidad de sacos de arena en lo alto para que fuesen protegidos las personas que allí se encontraban durante los bombardeos que sufrió Málaga, capital, y ciertos sitios de la barriada y de la provincia. Los ataques aéreos avivan la sed de venganza. A cada ofensiva de los aviones le siguen las represalias. Uno de los bombardeos más sangrientos ocurre el 22 de agosto sobre la Camsa, con numerosas víctimas mortales. Este documento muestra la relación de personas de derechas que son escarceladas y posteriormente fusiladas ese mismo día por milicianos exaltados acompañados de las masas. Entre agosto y septiembre, los municipios del norte de Málaga caen en cascada en manos de los nacionales, con enclaves estratégicos como Antequera o Ronda. Desde el bando republicano se silencian estas pérdidas. Empiezan los primeros éxodos. La capital se convierte en un gran refugio, a donde llegan personas de las zonas ocupadas que duermen en las aceras, en las iglesias o en las fábricas. Cuentan lo que han visto en la toma de sus ciudades por los franquistas y por las tropas moras que les acompañan. Hablan de muertes, de saqueos, de mujeres rapadas, violadas. Sus historias corren de boca en boca. Los días siguientes empezaron a venir gente de todos los pueblos, de la provincia de Cádiz, Sevilla,
eso. Venían asustados, le daban, diciendo que le daban, pegaban a la mujer a rape y le daban aceite y ricino para que se lo dieran y todas esas cosas. Los colegios que había allí los ocuparon los que venían, los refugiados. La catedral se llenó de miedo, de que venían los bomberos a limpiar aquello porque es que no tenían de meterlo. Y esos pobres, cuando empezaron a venir las cosas ya después, tuvieron que seguir también para allá. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad y a la vez a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Gonzalo Queipo de Llano, general en jefe del Ejército del Sur. Sus charlas desde Radio Sevilla se convierten en una eficaz arma de guerra psicológica. Sus alocuciones, repletas de amenazas, alimentan el sentimiento de miedo que se está fraguando en Málaga. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas. Yo os autorizo a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros. El avance nacional es imparable. A finales del 36, Málaga queda aislada. La única salida posible es ya por la carretera de Almería. Desde el aire, el castigo de los bombardeos es cada vez más feroz. Aquí tengo un pequeño dibujo hecho por mí de la forma que entraron los 9 aviones bombardeando la ciudad de Málaga y sus barriadas. Entraron 3 escuadrillas de aviones. Esto fue el día 2 de enero de 1937 a las 13 horas. 4 trimotores Junker 52 3M bombardearon Málaga, centro capital, barrio, causando grandes destrozos y cientos de muertos y heridos. El desorden reina en los frentes de Málaga, donde combaten 12.000 milicianos, la mayoría voluntarios y campesinos sin apenas instrucción. Intentan frenar el empuje nacional desde puntos estratégicos de la provincia, como este, en el puerto de los Alazores, a escasos kilómetros de Alfarnate, donde se enfrentan a un fuego intenso. Pero la munición escasea, las milicias desobedecen a sus superiores y apenas fortifican. Ante la crítica situación, el diputado comunista Cayetano Bolívar acude a Valencia para pedir más efectivos. La negativa es rotunda. Ni un fusil, ni un cartucho para Málaga, le contesta el presidente del gobierno, Largo Caballero. El gran debate o la gran cuestión que siempre queda latente de si el gobierno puso el suficiente interés en la defensa de Málaga, apoyando a sus autoridades militares en la misma, con material, con hombres, en el esfuerzo de guerra, ¿no? Esta es una pregunta que todavía queda por resolver y por contestar, ¿no? Para los nacionales, Málaga no es un enclave estratégico, pero sí moral. A mediados de enero del 37, 19.000 soldados bien instruidos y armados están preparados para la ofensiva final. A ellos se suman los 10.000 temidos regulares del Tercio de Marruecos y otros 10.000 italianos de las tropas voluntarias de Mussolini. La ciudad está sentenciada. Hoy hemos entrado en Estepona. Salieron a recibir a los soldados muchas pobres mujeres con el rostro cadavérico. Los habitantes de Estepona ya pueden estar tranquilos, pues jamás caerán bajo esta canalla marxista. Vosotros, anarquistas de Málaga, esperad a que llegue allí dentro de 10 días. Me sentaré en un café en la calle Lario a beber mi cerveza
y por cada sorbo que tomé caerán 10 de vosotros. Hubo operaciones en el frente de la provincia de Granada, en donde nuestras fuerzas ocuparon en una marcha rápida y brillantísima los pueblos de Alhama, Venta de Huelma, Escúzar y Cacín. Malagueños, me dirijo en primer lugar a los milicianos engañados. Vuestra suerte está echada y habéis perdido. Un círculo de hierro os ahogará en breves horas. El día 7 de febrero, domingo de carnaval, amanece soleado. El ruido de los bombardeos, como días atrás, continúa, pero algo ha cambiado. Los primeros en salir a la calle no tardan en darse cuenta. Los cañones están ahí, cercando la ciudad. Ana María Jiménez se despierta esa mañana sin imaginar que por la tarde estará ya caminando hacia Almería. En la huida le acompañarán su madre, sus hermanas, sus cuñados y otras familias de la zona de Capuchinos. Mi familia estaba en la puerta de mi tía, que era directo, se veían los montes de Málaga, se veía Monte Coronado, que por ahí es por donde veíamos las luces, o sea, estaban viendo ellas. Yo no, yo estaba en mi casa muy tranquila lavándome los pies. Y a eso llegó mi hermana Antonia. Dice, Ana María, venga, sécate los pies, vámonos. Y digo yo, vámonos, ¿a dónde lo vamos? Dice, que están tirando bombas y ya vienen los moros por ahí. Digo yo, ¿por dónde vienen los moros? Dice, por ahí, mira, de la puerta de la tinta se ven los cañonazos, se ven las luces. Mamá no quiere, pero Alfonso ha dicho que somos cuando muere y que van a hacer los moros. Y le digo, Pepa, que tú no te cuando hija, que vienen los moros. En otro rincón de la ciudad, Manuela, la madre de Francisca y Remedios Macías, toma la misma decisión. Han huido desde Marbella y no quieren quedarse a ver la caída de la capital. Serían las 7, porque como era el mes de febrero ya todavía había un poco de luz del día. Serían las 7 o las 7:30. Entonces todos los días estuvo de Dermá había unos barcos y entonces era como unos espejos y en la tierra se veía también otro, que eso era como una seña que hacían entre los barcos, que me parece que serían los barcos, el Almirante Cervero y el Canarias, estos barcos serían. A las 11 o las 10:30 serían, estábamos acostados y mi madre escuchó muchos llantos, muchos gritos, mucha la gente. ¡Ay, madre mía, que ahí vienen, ¡ay, que vienen, que vienen! Entonces mi madre abrió la puerta y dice, ¿qué pasa? Como allí esto era campo, porque esto donde yo ahora mismo estoy era un campo todo, un monte. Entonces mi madre, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, es que ahí vienen los moros y vienen la gente ahí corriendo. Pues resulta que estábamos en la casa y entonces vinieron diciendo que a mi madre y mi padre que venían los fascistas matando a los hijos delante de los padres. Y entonces mi madre cogió y dice, pues entonces nos vamos. Y fue cuando cogió mi padre un colchón de lona grande, metió todas las cosas que tenemos de valor y entonces nos cogió a los dos y nos fuimos, que era mi hermano y yo nada más. El miedo avanza de calle en calle, de casa en casa. Algunos huyen porque tienen las manos manchadas de sangre o por su relevancia política. Otros, la inmensa mayoría, son arrastrados por el pánico. Es el caso de la familia de Joaquín Fernández, que ese mismo día, a las 7 de la tarde, emprende la marcha. Salimos de aquí, de esta casa, calle Miraflores, número 6, este es el Paseo de los Tilos, barrio de San Rafael. Entonces, antes de que las tropas llegaran a invadir Málaga, hubo un desconcierto bastante grande. La gente, atemorizada, huían bajo el temor de lo que se venía comentando, de los horrores y las cosas que venían cometiendo las tropas musulmanas que estaban aliadas con el régimen franquista.
De aquí partieron familias, esta familia de enfrente, esta otra de aquí de enfrente. Con nosotros partieron también la familia paterna por parte de mi padre, que eran mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis tías. Venimos desde el Lejío, toda la calle de la Vitoria, el compás La Vitoria, todo eso, venimos para abajo y ya llegando aquí a la aduana, vimos tanta gente que salían de todos los lados, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, nosotros estábamos allá arriba, no sabíamos tanta cosa. Entonces llegamos aquí y nos vamos para abajo. Mi madre dice, vamos a ver si vemos un taxi. Y al llegar a la entrada de la calle Lario, a la plaza esa, a la entrada del parque, todo aquello, entonces eso era terrible, porque se vio el que tenía un carro, lo llenaba de todo lo que podía, de los colchones, de la máquina, de una silla, de lo que podía los pobres, creyendo que con eso salvaba algo suyo. Y entonces había carro, había burros con cosas, con los cerotes de los burros metidos, todas las cosas, los niños ahí metidos. Bueno, eso fue una cosa terrible, porque venía desde todos los pueblos de Málaga, ya la gente venían corriendo. Algunos padres, aterrorizados, suben a sus hijos en camiones o autobuses escolares que salen hacia Almería para alejarlos del peligro. Carmen Ruiz, con tan solo 5 años, viaja en uno de ellos. Le acompañan 4 de sus hermanos. Vino mi padre, que venía de pescar, y le preguntó a mi madre por nosotros. Y entonces mi madre le dijo, mira José, yo a los niños los he mandado en el autobús del colegio de Bardesilla porque vienen matando los moros a los niños. Y yo los he mandado. Y entonces mi padre pues se volvió loco, dándose guantá, cabezazo, que tú qué has hecho con los niños, tú porque has mandado a los niños. Y pues nosotros nos vamos mañana, pero tú estás loca, hasta que el pobre se volvió loco. Los frentes que defienden la capital no pueden resistir más. En uno de ellos, el joven cabo José Ginés lleva todo el día luchando. Estuvimos allí durante todos los días pegando tiros allí, sin saber nada más que detrás de una piedra. Allí 4 tiros. Y cuando llegó la noche, el teniente que había allí, un teniente Pérez, me acuerdo de su nombre, le decíamos al teniente Pérez, que era jefe de la compañía, pues nos dio que nos fuéramos. Muchachos, vámonos de aquí, que por la mañana estamos ocupados. La prioridad ahora es huir para no caer prisionero. Benito García, que recibe instrucción en un batallón del ejército, también se suma a la multitud que sale de la ciudad. Estábamos acuartelados ya a la tarde, al anochecer, es cuando salimos todos formados, ¿no? Para Palo. Pasemos el Palo, llegamos a Torre del Mar y allí ya se deshizo el batallón, cada uno tiraba por un lado. Con todo el armamento, con todas las cosas militares, pero cada uno suelto a la bandada. Continuando la brillante operación sobre Málaga, a las 7:30 del día de hoy, atravesaron nuestras tropas el Guadalmedina, entrando en el corazón de Málaga y derrotando al enemigo que intentaba defender la entrada de la población. Se le cogieron 200 muertos. Por el norte, en arrollador empuje, las columnas procedentes de Antequera y de Loja dominaban el barrio alto de la capital. A las 2 de la tarde, extinguidos todos los focos de resistencia, desfilaron las fuerzas por el centro de la ciudad y entre delirantes ovaciones y frenéticos aplausos. El enemigo derrotado huía en dirección a Motril, perseguido de cerca por nuestros soldados. Mientras la capital está siendo ocupada, los soldados italianos entran en Vélez. Frente a ellos, una marea humana se desplaza por la costa en dirección a Almería. Inexplicablemente, no le cortan el paso. Por aquí va la carretera así. Lo mismo que cuando va una, ¿cómo le diría yo? ¿Una romería? Pues eso iba a la carretera esta. Es que no se cabía lo que iban dando por la carretera. De tantísimas criaturas como íbamos andando.
porque no era Málaga sola, era Málaga y la provincia la que venía por aquí. Entre aquel gentío camina otro niño, José Martos, a punto de cumplir los 7 años. Su padre, su madre y otros 2 hermanos avanzan agarrados para no perderse. Eso era una marea, es una marea de banda de la carretera. ¡Guau! Pedro, Antonio, no te pierdas, ¿dónde estás? Estoy más retirado, mamá, papá. Así íbamos por toda la carretera, todo el mundo. Niños, niñas, mayores, todo el mundo. Y se perdían, y se perdieron muchos niños y muchas niñas. No hay un registro oficial de cuántas personas marcharon. Los 50.000 refugiados que llevaban meses viviendo en la ciudad salieron todos. A ellos se unieron otras miles de personas de la misma capital o de pueblos del camino. Historiadores como Encarnación Barranquero aseguran que la cifra podría superar las 100.000 personas. En algunos pueblos del camino de la carretera también se quedaron absolutamente vacíos porque las familias veían esa cantidad enorme de personas y pensaban qué había podido provocar esa huida de gente corriendo que parece que huían de alguna catástrofe natural, como si fuera un volcán, una inundación. Iba la gente literalmente corriendo y eso a su vez asustaba, aterrorizaba y hacía que emularan las poblaciones del camino esa riada de gente que se fue engrosando por el camino. Los pasos de la caravana de refugiados caminan en una única dirección, ignorantes de lo que está a punto de suceder. A los 3/4 de hora, un parte de nuestra aviación me comunicaba que grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más a prisa, hemos enviado nuestra aviación que los bombardeó. De noche estuvimos andando, no sabíamos a dónde íbamos, pero íbamos andando y no tiraban bombas. Amaneciendo el día ya empezó los bombardeos, ¿eh? Y durante 8 días, bombardeo todos los días. El asedio comienza a la altura de Torre del Mar. Por aire, la aviación franquista e italiana. Por mar, los cañoneros Canarias, Baleares y Almirante Cervera. Los barcos se mueven con facilidad junto a la costa, porque no hay ninguna marina republicana que les haga frente. La carretera, pegada al mar y con la montaña de fondo, aparece como una diana perfecta. Nosotros víamos a los barcos y víamos a los marineros en la cubierta de ir para acá y para allá. De ir para acá y para allá víamos, porque nos tiraban con las ametralladoras también. Después de los cañones nos tiraban con ametralladoras. Y víamos perfectamente los marineros, los víamos. Llegamos a un sitio que era unos olivos, entonces ya allí no eran los barcos. Entonces allí llegaron la aviación, que llegó 4 o 5 aviones, y entonces debajo de los olivos dice mi madre, pues vamos aquí a descansar y vamos a quedarnos aquí sentaditas. Y total, estábamos todos debajo de un olivo. Cuando empezaron a bombardear, pues claro, tiraban las bombas a los olivos porque sabían que estaban las criaturas allí. Y allí aquello no quiero ni acordarme. Sentí los chillidos y los lamentos de las criaturas. Ya mi madre, en esa tribulación, se retiraron los aviones y mi madre y mi padre, venga, vámonos de aquí, que las niñas no vean esto. Porque yo no vi nada, yo no vi aquella cosa que habría allí, aquella sangre, yo qué sé. No, yo eso ya no lo vi porque yo no quería ni verlo ni mirarlo. Metimos en aquella casa y resulta que había allí, se conoce, un gracioso que llevaba pistola y salió y con la pistola empezó a tirar tiros. Y entonces todo el mundo empezaron a chillar, cállese usted, que tuvimos que salirnos deprisa y corriendo todo el mundo de allí. Porque entonces ya los de aviones y los de los barcos se dieron cuenta que aquello estaba lleno de gente. Y fue salir, no llevábamos ni unos metros andados cuando la casa entera cayó. Tiraron una bomba encima de la casa, porque se dieron cuenta que aquello había gente. El bando nacional justifica los bombardeos. Sostiene que quienes huyen son milicianos de los frentes derrotados. En Málaga los nacionales son dueños de toda la ciudad.
pero es una ciudad casi desierta, con los barrios populares vacíos y las fábricas inactivas por falta de mano de obra. El general Queipo de Llano, que ha dirigido la ocupación, visita Málaga. Durante 7 meses ha sido tan solo una voz en la radio. Ahora, en persona, anuncia una nueva era y ayudas para recomponer la ciudad devastada. En los días posteriores se celebran marchas y misas en memoria de los fallecidos y represaliados por la causa franquista, que son elevados a la categoría de mártires caídos por Dios y por la patria. Mientras, la procesión de miles de personas avanza hacia Almería, por carreteras estrechas con el asfalto destrozado. Las puertas de las casas junto al camino se cierran a su paso. El cansancio y el hambre empiezan a hacer estragos. Las plantaciones de caña de azúcar se convierten casi en el único sustento. Fue espantoso, porque te tira bomba, que ya no podíamos. Falta de agua, que yo fuera dado la vida por el agua. Vamos, me dice que con ese agua me voy a morir y me tomo el agua. Porque es lo que me faltaba, el agua. La comida es lo de menos. Llevábamos un hermanito de 18 meses. Y él nada más que preguntaba por mamá. Inclusive pedía tete, porque todavía mamaba. Y él andaba en un tramo y le decía a mi hermana o mi hermano el otro, que también fue un niño fabuloso. Detrás de aquel monte, allí está mamá. Llegábamos a aquel monte, mamá no está, y llorar, y llorar, y llorar. Y de hambre, ¿qué pasaba? El angelito tenía mucha hambre, era muy chiquitito, y lo que hacía mi hermano, le machacaba cañadú, la metía en un trapito y se lo ponía como si fuera un chupe para que chupara el cardito de la cañadú. La columna de refugiados camina día y noche bajo una lluvia de bombas y metralla. Se esconden en las alcantarillas, en las cunetas, entre los cañaverales, bajo los puentes. Apenas descansan. Saben que las tropas italianas que apoyan a los franquistas les vienen pisando los talones. Miraba a la gente para atrás y ven muchas luces. Y dice, uy, qué luces vienen por allí. ¿Pero esto qué será? Entonces, dice, no, es un pueblo. Dice, ¿qué pueblo? Y se mueven, que no. Era que venían ya los fachas al tercer día de viajando. Se conoce que venían los camiones con todo eso, ¿no? Mucha gente se caían, eran gritos, eran llantos, eran lamentos, ¿eh? Y entonces, y el que quedaba herido, ese se desangraba. Ahí no había nadie que pudiera acudir, porque lo que queríamos era salvarnos y correr, porque venían detrás. Miguel Escalona tiene apenas 10 años. Días antes de la caída de Málaga, es evacuado con otros 80 niños desde un internado en Torremolinos a esta casa en Nerja. La proximidad de las tropas italianas convence a los responsables del centro de que hay que huir. Pero mientras esperan los autobuses para marchar, les sorprende un bombardeo. Quedamos un grupo de 10, de los 80 que éramos. Los demás vendrían los autobuses, en fin, que ya nosotros ya no, con tantas miles de personas, ya no nos pudimos ver más. Quedamos un grupo de 10 que decidimos de seguir donde iban la gente iban hacia Almería corriendo para allá, por allá íbamos nosotros. Miguel hace el camino hasta Almería solo, como otros muchos niños en los que casi nadie repara en medio de aquella estampida. Son las víctimas más indefensas del éxodo. Los niños llevaban solamente su pantalón y las niñas su vestido ancho. Niños con los bracitos y las piernas enredados en trapos ensangrentados. Niños sin zapatos, con los pies hinchados. Niños que lloraban desesperados de dolor, de hambre, de cansancio. El médico canadiense Norman Bethune contabiliza más de 5.000 menores de 10 años. Cirujano de prestigio en su país, Bethune llega a España en plena contienda para hacer transfusiones de sangre en el frente. Impactado por la huida de Málaga, acude a Almería el 10 de febrero y se adentra en la carretera en sentido inverso con su ambulancia para transportar a los refugiados más desvalidos. Su diario y sobre todo sus fotos, las únicas que existen, se han convertido en el legado más fiel de estos acontecimientos. Nerja queda atrás.
La estrecha carretera se adentra por Maro, Cerro Gordo, La Herradura. El camino se retuerce y las montañas forman peligrosos acantilados que caen sobre la misma orilla. Las huertas y las plantaciones desaparecen y con ellas el único sustento. Solo los pequeños riachuelos permiten calmar la sed, pero no hay tiempo para pararse. Los barcos están enfrente y los aviones no dan tregua. Los bombardeos en esta zona del trayecto se vuelven encarnizados. Yo eché por allí para beber y tuve suerte, porque yo había llegado al arroyo, que estaba muy profundo, y la aviación se presentó un aparato bombardeando, detrás de que salió bombardeado que era otro Bata-5. La carretera. Cuando yo salí al puertecito, al alto de la carretera, el mar pegado a la carretera y un acantilado bastante alto. Eso no hay palabra para describirlo. Eso no se puede describir más que viéndolo, porque es que nadie se puede tener idea de lo que allí hubo. De muertos, de heridos. Y aquello era desgarrador. Ay, no hay quien me ampare. Ay, y el que podía andar, lo que iba era quitarse el medio. Aquí todos muertos, ahí todos muertos, todos, por todas partes. No solamente la carretera aquella, todas. Porque los barcos, 3, 4, 5, no me acuerdo muy bien cuánto había, así de proa, viviendo para acá. Entonces, cuando nosotros enfilamos, salidos de Maro para acá con mis padres, nosotros los hermanos y eso, como cualquier familia, pues entonces nos encontramos los primeros muertos, pues entonces cuando llegamos allá arriba y empezamos a encontrar los primeros muertos, nos habíamos salvado del bombardeo, que si nosotros hubiéramos venido con ellos, también fuéramos caídos. Vi una camioneta que en un barranco prácticamente casi igual al que estamos ahora aquí, estaba encallada. Comentaban, ahí han bombardeado una camioneta, ¿qué tal? Yo el solo hecho de ver a ver si algunos componentes de los que había allí podía ser algún familiar mío de los que iba caminando con nosotros. Me asomé, aquello era para cerrar los ojos. Cada bombardeo rompe la caravana en cientos de grupos que buscan refugio con desesperación. En el tumulto, las familias se dispersan. Hay hermanos que se separan, madres que pierden a sus hijos. Algunos se reencontrarán durante el trayecto o al cabo de los años. Otros no volverán a verse. Coge al niño tú, le dijo mi madre, y yo me ocupo de la niña. Y ya cada uno va con uno. Pero mi padre viene en ese momento, mi padre dice, voy ahí a entrar ahí a las Cañaduces. Y mi hermano le dice, papá, me voy con mamá. En ese momento vienen los aviones. Eso venía a cada instante. Iban, cargaban y volvían. Y entonces, ahí fue donde mi hermano se pierde. Mi padre cuando se perdió, mi madre pues se quedó lo que le pasa a todas las madres. Se quedó congelada, se quedó ella y con 4 hijos a la vez al lado, y a ver lo que hacíamos todos a nosotros, andando todos y todos pegados a nuestra madre. De modo que eso es lo que hacíamos. Pero yo cuando vi a los muertos en la carretera, mi misma madre me decía, ay, será tu padre, y yo le cogía la cabeza, la volvía, le ponía boca arriba, mi madre miraba y yo, y decía yo, este no es mi padre. Ya mi madre no quería andar. Ni quería correr, ni quería nada. Que yo me mato, que yo para qué quiero sin mi hijo, yo no puedo vivir sin mi hijo. Y entonces, cuando ella veía a los niños, que muchos estaban perdidos, muchos niños perdidos, se extraviaban. Entonces, de noche mi madre, ay, este es mi hijo que le habrán matado. Y tocaba todo, al que estaba muerto, al que no quería andar. Cuando íbamos por la carretera, todos los bultos que veía, puede ser que sea mi niño, yo no quiero andar. Y entonces iba cogiendo niños
iba cogiendo niños porque se encontraba niños llorando. ¿Y tú cómo te has perdido? Pues no sé, yo no sé, cuando vinieron los aviones yo salí corriendo y ya no he visto más a mis padres, ya no eso. Entonces mi madre iba cogiendo a algunos niños. Había mujeres que no podían dar un paso más. La sangre de las úlceras de sus piernas hinchadas tenían de rojo sus alpargatas blancas. Muchos viejos abandonaban toda esperanza y tumbados en la cuneta del camino esperaban la muerte. Mi abuela decía, ay, dejarme aquí, que yo no puedo más, porque antes de llegar a Motril, dejarme aquí. Entonces la dejamos, me acuerdo que hacía cuesta arriba, y la dejamos en una casita y le dijo la señora de aquella casa, dejadla aquí, que yo no me voy a ir de aquí. Y ella se va a quedar aquí y a ella aquí no le va a pasar nada. Pues nos acerco, yo hacía orinar en un lado y mi madre, y entonces resulta que yo veo una cosa y siento llorar un niño. Siento llorar un niño y miro para el niño y veo a la criaturita con la madre, que no me se olvida hasta lo que llevaba la madre. Llevaba un traje, la chaqueta azul, una chaqueta azulina. La madre muerta y el niño al ladito de ella, llorando. Yo, pues ya sabe lo que pasa. Ay, decía mi madre y yo las dos llorando, viendo aquel cuadro y que no podíamos socorrerlo. La muerte, siempre presente durante el camino, también campa a sus anchas en la capital abandonada. La suerte ha cambiado y ha llegado la hora de ajustar cuentas. Las cárceles se llenan y se crean campos de concentración. Las víctimas de la represión están ahora en el bando republicano. Empezaron las detenciones y los señalamientos hacia aquellas personas que habían sido militantes de partidos del Frente Popular o habían tenido alguna actividad política sindical anterior. Incluso la gente que volvía de la carretera de Almería, que fue alcanzada por esta zona de las afueras de la ciudad, fueron detenidas en esos primeros momentos. Centenares de hombres y mujeres son fusilados durante los primeros días en los muros del cementerio de San Rafael y enterrados en fosas comunes. En su parte de defunción se oculta el motivo real de la muerte y aparece siempre la misma explicación: heridas por arma de fuego. El grueso de la columna de refugiados se aproxima a Motril. Las intensas lluvias de días pasados, o quizá la apertura de alguna pequeña presa, hacen que el río Guadalfeo vaya muy crecido. El puente que lo atraviesa, además, ha sido volado. En ese río ocurrió unas cosas muy graves y muy más, porque es que la gente, como era de noche, se tiraban al río y no sabían la profundidad que tenía y se ahogaban. Se ahogaron muchísimas personas, muchísimos niños, muchísimos ancianos, porque es que como no se sabía, venía el río muy alto, antes venía muy alto, y las personas no sabían la profundidad que tenía el río, pues se tiraban las criaturas a lo que fuera. Llegamos a Motril en el autobús, como el río iba con tantísima fuerza de agua, el autobús se quedó en la orilla atascado, no podía continuar. Y el maestro pues se salió del autobús y nos llevó, porque por allí iban caballos, personas, bultos, horror. Aquello fue un horror, porque aquello se llevó a todo lo que había, todo arrastró el agua de todas las personas y de todo lo que había. Y entonces él nos quitó de allí, porque aquello era horroroso de ver, y aparte de eso, las bombas, los barcos, pues nos llevó para el monte. Y vi cómo se le caía a una mujer niño y la mujer quería cogerlo y el agua se lo llevó al angelito y ya el niño tenía por lo menos 2 o 3 años. Y uno que no la conocía siquiera le dice: señora, se va usted a ahogar también, deja usted a su hijo, déjalo usted, Dios ha querido así que se lo lleve. Entonces la mujer ya siguió adelante llorando, pero vi cómo se le cayó el niño al agua. Y con una pena que tuvo que dejar que el agua se llevara a su hijo. Las tropas italianas que acompañan a los nacionales van tomando los pueblos costeros, Almuñécar, Salobreña, Motril, y cortan el paso a los que van más rezagados
porque salieron más tarde o porque avanzan con dificultad. El resto del grupo sigue hacia Almería. Los italianos, uno de los jefes, que es un mando, que yo no me acuerdo que mandaba ni nada, pero que era el que teníamos cantante, cuando nos dijeron que íbamos a volver para acá, que no nos temiéramos, que la guerra ya no existía, que había terminado, nos dijeron, no teman ustedes, que no va a haber represalias ni nada de nada, ustedes van a montarse en los camiones y van a ir a Málaga, a su tierra, y se van a seguir la vida normal como estaba ahí. Pero no hay vehículos para todos, y la mayoría de los que no pueden seguir tienen que darse la vuelta y, agotados, desandar el mismo camino a pie. La Málaga que encuentran es ahora diferente a la que abandonaron hace apenas unos días. Vuelven a sus casas, pero algunas han sido saqueadas o incluso ocupadas por otras familias que se niegan a desalojarlas. Otros correrán peor suerte, serán delatados o señalados como fugitivos y terminarán en prisión o frente a un pelotón de fusilamiento. Las ejecuciones durarán hasta bien entrada la década de los 40. Las paredes del cementerio de San Rafael no daban tiempo a rebellarlas, porque para qué la iban a rebellar, si al día siguiente estaba llena de agujeros otra vez, de los impactos de las balas. Entramos a mi casa y no encontramos la casa pues ya porque ya los fascistas iban a entrar a las casas que estaban vacías y las dejaban pelar. Y entonces nos encontramos con la casa por pelar. Las brigadas internacionales frenan el avance de los franquistas en la Sierra de Lújar, en Motril. Allí queda estabilizado el frente republicano, que se hace fuerte en las múltiples trincheras escondidas en las montañas, desde donde los milicianos consiguen contener a los nacionales hasta el final de la guerra. Las tropas, por tanto, ya no siguen de cerca a los refugiados, y quienes no han sido alcanzados en el camino continúan su peregrinaje. Los bombardeos tampoco son tan intensos ni frecuentes, pero la fatiga y la inanición son ya tan mortales como la metralla. Andando y comiendo caña de azúcar, y lo que cogíamos por el camino, habas, y inclusive yo recuerdo de haber comido cáscara de habas pisotear, o desmayado que íbamos, pues lo que se presentaba. Yo he comido cáscara de habas pisotear. Iban cansados andando, ¿no? Y cuando veían a alguien en una bestia, veían un mulo, veían un caballo que venían subidos, pues querían que pararan, que se echaran abajo para subirse otras personas mayores ya, ¿no? Que iban cansados, ¿no? Porque llevaban las piernas, llevaban trapos liados de las piernas hinchadas, los pies, ¿no? De tanto andar. Y no querían echar hasta abajo, entonces se liaron a tiro con él y lo echaron abajo. Yo llevaba unas sandalias, se me quedaron atascadas porque iban tantas cosas en el autobús, pero mi hermana con 14 años que tenía, era una persona con un talento y muy activa y era muy caritativa y entonces ella pues cogió y allí había tantas ropas tiradas que ella hace trozo de tela, amarrarnos. A mí me lió los pies porque yo los llevaba llenos de cortes, de ir descalza porque me quedé sin zapatillas. Llegamos ya a ese pueblo que era todo era playa. La carretera estaba al lado de la arena de la playa. Y entonces vimos dos aviones que se estaban peleando arriba. Entonces todo el mundo, uy, dos aviones. No sabíamos si eran que venían a bombardearnos, pero como veíamos que los aviones iban de un lado para otro y se iban ametrallando, entonces hubo un avión que se fue. Y el otro fue planeando y cayó al mismo borde de la playa. Como fuimos a ver eso, ahí encontramos a mi hermano. Ahí un miliciano que había parado en mi casa se lo encontró en la carretera. Almería está aún a bastantes kilómetros. En la carretera empiezan a circular camiones con milicianos y voluntarios que recogen a los que se hallan en peores condiciones, a los ancianos y a los niños. También está la ambulancia de Norman Betune. El médico y sus ayudantes enlazan el día con la noche, sin descansar, evacuando a la gente. Difícil tarea la de elegir entre todos. Mira a este niño. Este va herido. ¿A quién íbamos a subir al coche? ¿A un niño que se moría de disentería? ¿O a la madre que nos miraba silenciosa
apretando contra su pecho al pequeño que había nacido en el camino. Ya cuando estábamos cerca de Almería, pues vinieron unos milicianos y traían una camioneta y les dio, claro, tanta pena de vernos a tantos niños como íbamos, todos destrozaditos y heridos, y nos metieron como pudimos meternos, porque la camioneta no era muy grande, pero vamos, entramos todos. Y ellos fueron los que nos llevaron a Almería. El viernes 12 de febrero empieza a llegar a Almería la inmensa multitud de refugiados. A los primeros que recalan en la ciudad aún les toca vivir otro trágico episodio. Como si no fuera bastante haber bombardeado y cañoneado a esa procesión de campesinos a lo largo de su caminata interminable, cuando el pequeño puerto de Almería estaba atestado de gente refugiada, los aeroplanos fascistas desataron sobre la población un nutrido bombardeo. Cuando se habían alejado los aviones, levanté del suelo los cadáveres de 3 niños. La calle parecía una verdadera carnicería. Nosotros al llegar, mi madre lo primero que hizo con los niños, eran cuatro chiquillos, 4 pequeñitos, dijo: voy al comité y yo entrego a estos niños. Cuando llegamos a Almería nos cerraron las puertas, no querían ni que nos pusiéramos en la cola del pan ni nada. Entonces llegamos a aquel almacén que ya había muchísimas personas y los piojos se le quitaba una así. Los piojos se lo quitaba una por millares cuando llegamos allí, y no teníamos ni ande lavarnos, ni ande ponernos más ropa, ni ande nada. Y ya cuando llegamos a Almería, pues nos presentamos en el Socorro Rojo Internacional, que era a la que pertenecíamos nosotros ya, el colegio. Y allí nos dieron de comer, nunca se me ha olvidado que nos dieron patata con carne, eso nunca se me ha olvidado. Y allí pues nos prepararon ya, y ya nos montaron después en trenes al día siguiente, y ya fuimos a parar a Barcelona. Almería duplica en tan solo unos días su población, que pasa de 50.000 a más de 100.000 habitantes. Pero la ciudad es solo una estación de paso para los refugiados malagueños. Derrotados, sucios, incluso enfermos, buscan alejarse lo más posible de la zona nacional. Su recorrido prosigue en trenes con destino al Levante o a Cataluña, aún bajo poder republicano. Hay quienes incluso terminarán en el exilio. A otros les espera el frente. Es 1937 y aún quedan 2 años más de guerra. Salimos ya de la cola que estábamos haciendo y nos vamos para la estación. Y la estación era tomar la que iba a la estación, porque querían ir a otro pueblo más lejos, contra más lejos mejor. Entonces, claro, el tren lleno de gente y de niños, las calles, la estación llena, el que podía cogía y se remolcaba. Nosotros entramos, como pudimos, por ahí entramos los 4. Mira, el tren era de esos que llevan los animales, no como los que llevan hoy los animales, mucho peores. El tren, y llegamos a Valencia, y yo me acuerdo que me asomé, llegaba un tren, pero un tren de pasajeros, y me asomé. Yo cuando vi la gente vestida, limpia, yo me metía para adentro porque me daba vergüenza de que me vieran tan sucia y tan malamente. Me metía para adentro. No decía ni a mi madre ni a mis padres, no decía ni a nadie. Y entonces mi hermano me cogió y dice: en un barco de estos, o en un tren de estos, te vas. Y te vas para Valencia o para Barcelona, para donde te lleven, y allí pues ya te colocarás y todo eso. Digo, yo no, yo me voy al frente contigo, porque es que yo lo que he visto eso, y me fui voluntario con él al frente, porque es que yo no iba tranquilo de lo que había visto. El éxodo de estos malagueños es uno de los capítulos de la guerra civil más silenciados. Los 219 kilómetros que separan Málaga de Almería fueron el escenario de la mayor evacuación vivida hasta ese momento en Europa. Pero aquella historia, que apenas ocupa una línea en algunos libros sobre la guerra civil, se resistió a caer en el olvido. Perduró en la memoria de los supervivientes. Un crimen
no tiene más que una frase. Un crimen. Porque no se puede castigar a un pueblo porque piense de otra manera y eso bombardear la carretera, porque una cosa es, si se va a las trincheras y se bombardea, allí está el enemigo, buscamos la destrucción del enemigo, pero una carretera, gente, en mayoría, el 90% de lo que había allí, no eran combatientes, eran personas honradas. Eso fue impresionante. Eso era para que fuera sacado un Picasso, un Guernica. De eso. Tú ves la foto de Guernica de Picasso, que se ve todo, nada para eso. Eso lo saca en un Picasso, en un lienzo, ¡pum! Impresiona al mundo, no a España, el mundo. Y eso lo tengo yo aquí grabado. Eso es. Éramos niños y mujeres lo que había en la carretera y viejos. No era ni las tropas ni nada. Niños, mujeres y viejos. Nada más. Cuando hicieron el monumento ese, yo me llevé todo el tiempo llorando. Porque solo me acuerdo de mi madre. De lo que mi madre pasó allí. Y de aquellos horrores que pasamos. Y yo lo que digo, mira, lo que digo hoy, que aquellos que hicieron ese mal tan grande y fueron, no tengo palabras para calificarlo, no tengo palabras, fueron unos bárbaros, pues no lo jugaron aquí en la tierra, nos jugaron a nosotros sin tener por qué jugarnos, nos jugaron a muerte, pero ellos se la han jugado. ¿Tú sabes por quién? Por el Dios. Por el juez supremo se la han jugado aquellos que hicieron aquella masacre. Se desconoce la cifra exacta, pero se calcula que pudieron perder la vida entre 3.000 y 5.000 personas. A ambos bandos les interesó minimizar lo ocurrido. Los nacionales nunca reconocieron el ataque indiscriminado contra una población civil indefensa que huía. Para la República se convirtió en un suceso vergonzoso que revelaba cómo los refugiados malagueños habían sido abandonados a su suerte. Esta historia me la contó mi padre hace mucho tiempo en voz baja y comienza a principios de febrero de 1937, cuando las tropas franquistas y del general italiano Roata estaban en las puertas de Málaga. Entonces, miles
de refugiados de Málaga y de la provincia emprendieron la huida hacia Almería caminando por la carretera, lo que nosotros llamamos, y la que él me nombró por primera vez, la carretera de la muerte. Ya andando a Almería. Empezamos a andar, pues así llegamos hasta Almería. En el camino comíamos caña de azúcar y alguna haba. Nosotros echamos una semana, porque nos cansábamos, éramos niños, unos mayores, otros éramos niños de 10 a 12 años, 13 años. Total que íbamos y nos andamos 20 kilómetros, por ejemplo, 20, y ya pues, nos tendíamos en la cuneta a dormir, que ya no podíamos más. Y ya te digo, el terror era enorme, las escuadras bombardeando por la costa, los aviones bombardeando a baja altura y ametrallando las carreteras. La cantidad de muertos era espantosa, de gente muerta en las carreteras, mujeres con niños pequeñitos dándole de mamá pegadas a las cunetas, los niños moribundos, las madres llorando porque iban la madre con los niños nada más, el padre a lo mejor iba por otro sitio con las milicias o con, en fin. Y total que era un caos, aquello fue un caos, un desastre. La cantidad de gente, vamos, yo eso no se me olvida en la vida, la cantidad de gente. Paralelamente, las columnas ya españolas se situaban en Órgiva con el objetivo de cortar Motril, pero determinaron no cortarla definitivamente para que saliera toda la población, que era mayoritariamente civil. Las columnas del moderno ejército italiano avanzan rápidamente sobre Málaga. En las puertas de la ciudad aguardan a las tropas franquistas del coronel Borbón. Los primeros en huir serán los más de 90.000 refugiados que abarrotan la ciudad. Luego lo harán los malagueños. Les espera un trayecto de 200 kilómetros hasta Motril, la frontera republicana. Que en Cala de Morá, mucha gente, me acuerdo yo, íbamos subiendo a pendiente hacia arriba, que iba toda la carretera llena de criaturas, cuando aparecen dos aviones y uno empieza a disparar en un lado y otro en otro, la gente empieza a correr y allí hay unos túneles pasados, hay unos túneles donde pasaba el tren y la gente se refugiaba allí, otros se tuvieron que tirar a la cuneta porque no tenía otra salvación. Hasta que pasamos de Torremás nos empezaron los grandes bombardeos, que venían 3 aviones, que venían 2 o 3 barcos, que no sé cuál sería Canarias y Baleares. El Baleares y el Canarias. Sí, que eran los que estaban allí. Y estos disparaban a bocajarro porque se ponía muy cerca, como nadie le estorbaba, pues se ponía muy cerca y desde luego fue cuando ocurre ese accidente de la alcantarilla, donde aquello estaba atestado de criaturas. Y qué desgracia que entra un obús por la alcantarilla de los muchos que tiraron. Y allí había un masacre enorme, porque mi padre bajaba un poquito de la carretera abajo y yo bajé con él y mi padre me dice, no, quédate ahí, pero a cosa de los críos, yo quería verlo. Y mira, aquello era, vamos, un masacre de criaturas. Y las paredes de la alcantarilla, a la explosión, se desconchó todo lo que estaba más débil y había, allí no había que trapos, escombros y cosas, allí era de tantas criaturas que había. Yo eso no lo podía contar antes porque estaba llorando, ahora... Y la cabeza la tenía ahí enfrente, ay, qué susto. Decían, corre para adelante. Nosotros todos para adelante, hasta que llegamos. Lo primero que venía eran los barcos a cañonear por la mañana y inmediatamente después los aviones. De los aviones, para librarnos las cunetas de la carretera, nos tirábamos al suelo y pidiendo que la bomba no cayera muy cerca, era la única salvación. Y luego venían otros y nos ametrallaban también. Así que cuando emprendíamos la marcha, figúrese cómo estaba, donde habían caído las bombas, cómo estaba la carretera. Allí estaban los muertos, allí estaban los heridos y allí se quedaban, porque quién los iba a recoger ni quién los iba a enterrar. Si todos estábamos queriéndonos quitar de la carretera lo más pronto posible. Y entonces la única forma de saber si íbamos al lado era llamándonos. Y yo, mamá,
papá, vamos aquí, hija. Yo le decía, vamos a descansar un poquito, que no puedo más, porque mis pies ya no me sostenían. Los tenían llenos de llagas que se me habían reventado, ensangrentados. Era un suplicio. Cada paso que daba era para dar gritos de dolor. Y mis padres, mira hija, ahora es cuando podemos andar, que no nos bombardean. Vamos a andar un poquito más. Una de las veces te conoce que me distraje y cuando los llamé no me contestaron. Grité más fuerte y tampoco. Entonces me volví loca, gritando y llorando. Papá, mamá, me he perdido, no puedo andar más. Y me veía sola. Y seguía andando, pero viendo que ni me contestaban, ni yo podía andar más, digo, no vale la pena luchar ya más. Entonces me senté en la carretera, en una piedra, me senté allí y digo, que sea de mí lo que quiera. Y aquí me quedé. La gente pasaba, nadie hacía caso de nadie, cada uno iba a salvarse el que podía. Yo no sé si ya me quedaban siquiera lágrimas para llorar todo lo que había llorado y ronca de haber gritado llamando a mis padres. No sé qué hora sería, ya hacía mucho tiempo que había amanecido y empezaron a cañonear los barcos. Yo no me moví, allí me quedé sentada, digo, total, no vale la pena. Y de pronto oí el trote de un caballo. Yo me abracé a las piernas, metí la cara entre las rodillas, queriendo desaparecer bajo tierra, esperando que me ametrallaran. Y llegó el caballo delante de mí y se para. Y yo así encogida. Y entonces oigo una voz que me dice, pero chiquilla, ¿qué haces aquí sola? Digo, entonces al oír que ya un poco amistosa la encontré, levanté la cabeza y era un soldado de los nuestros. Le dije, llorando como una magdalena, le dije, que me he perdido de mis padres, tengo los pies llenos de llagas y no puedo andar más. Dice, anda, súbete al caballo pronto y vámonos pronto, que no está muy lejos. Entonces él me ayudó a subir al caballo, arrancó al trote y Nada, usted se quedó en Salobreña, vio usted la gente por los Era montes. por la playa, por la calle Cristo, por todos lados. Iban las criaturas locas perdidas, no se veían ni dónde iban las criaturas. Aquello era pena, porque aquello se veían las criaturas tiradas por donde quiera. Y en el camino del Perá había ahí una pila de árboles, de álamos, había mimbres, y allí estaban ahorcadas las criaturas. Los coches andaban sin goma, con las llantas solamente. Sí. Y las criaturas iban ahorcándose, donde pillaban porque iban desesperados. Y también vi yo a las criaturas, a las madres con los niños, que los llevaban en brazos y estaban atascados y muertos ahí. En el río. No, fuera del río, porque el río partió por debajo de la mercochera. Entonces todo eso se quedó todo debajo de fango. Y era tanta que te da de altura de fango lo que había, que el que entraba ya no podía salir, se que había ya ahogado. Y usted vio a criaturas, mujeres, niños ahogados. Digo, niños ahogados, allí tirados las criaturas, la madre solamente se le veían los chiquillos ahorcados allí, muertos. Entonces lo iban sacando y con carros de bolsa y una red que le echaban, lo iban echando al carro, con una galumba que llevaba de criaturas muertas allí, tanto niños como hombres, como mujeres, como todo Dios allí muerto. La madre hizo una sartén de papas fritas y un huevo y me dio una sábana, una almohada y un cobertor para mis hermanos que se taparan y comieran. Primeramente fue el ayuntamiento y me dijo un señor, dice, están en la cárcel, que todavía no salen. Entonces fui yo, me acerco a la puerta de la cárcel y los dos estaban abrazados llorando.
le doy el cesto y digo, toma chacho, a comer. Dice, usted no tenemos ganas de comer. Digo, ¿por qué? Comer. Y dice, nos van a matar. Chacho, ¿por qué nos van a matar? Y dice, pues no lo sé. Entonces nos sentamos en el escalón, no, adentro de la casa, sentimos tiros en el cementerio. Mi madre dijo, José, ha habido tiros en el cementerio, ¿qué ha pasado? Y de flaquita. Lo han matado. ¿Quién? Fulano y fulano. Las dos personas que estuvieron en mi casa los fusilaron ellos mismos. Aquí mismo en Torremolinos, familia que habían matado a los padres o estaban presos, y a lo mejor eran 5 o 6 hermanillos chicos y la madre pasando necesidades, y al padre lo habían matado por nada, porque aquí no se cometieron, ya he dicho que aquí fusilaron en Torremolinos, mataron 2, y se hablaba de que no eran gente del pueblo, que eran de patrullas que venían de... Y sin embargo hicieron una carnicería, mataron una cantidad de gente enorme. Aquello fue, a Torremolinos duró mucho de que se olvidara aquella tragedia tan grande. Y entonces mi madre salió a la calle. Criminales, ¿qué habéis hecho con mis hijos? Que los habéis matado sin motivo, con las angustias que he tenido para criar mis hijos, que los he criado sin padre. Vino Fresquito, el municipal, con el maestro Juan, la sentaron en mitad de la calle y la pelaron al cero, le dieron la cabeza más blanca que el color de un chiquillo. Y a mi hermana Carmen, que tenía 17 años, querían abusar de ella también. Y también la pelaron también a mi hermana Carmen. Pelaron a mi madre y a mi hermana. Y encima querían a mi hermana abusar de ella también. Y no abusaron porque ellos me eché encima de ellos a comérmelo. Porque me acuerdo muy bien. Y bastante me pegaron por eso. Mi madre porque dijo criminales, ¿qué habéis hecho con mis hijos? Entonces la agarraron y la llevaron presa. Y la metieron en la cárcel de Granada. ¿Cuántos años tuvo en la cárcel su madre? Pues tuvo casi los 11 años. Aunque es difícil imaginar tanta crueldad y tanto ensañamiento sobre un pueblo, la carretera de la muerte jamás fue mencionada por los ganadores de la guerra civil. Han tenido que pasar 70 años para que se pueda hablar de ella. Tengo la certeza de que la mejor manera de que cicatricen esas crueles heridas no es mediante el silencio, sino con la palabra libre. Y tengo también el profundo convencimiento de que un pueblo con la memoria escamoteada, un pueblo sumido en la ignorancia de su pasado, es un pueblo doblemente herido. Hoy estamos haciendo la etapa hacia Torre del Mar, vamos a hacer unos 19 kilómetros, poco memoria de todo lo que ocurrió. Se calcula que entre 100.000 y 300.000 personas pudieron huir de Málaga cuando la ciudad cayó en manos de las tropas golpistas. Recordamos habitualmente, afortunadamente, la masacre de Guernica, que fueron en torno a 200-300 víctimas mortales, pero se nos ha olvidado durante mucho tiempo, o nos han hecho olvidar durante muchísimas décadas, la desbandada, ese camino de refugiados y refugiadas, como los hay también en el siglo XXI, procedentes de países de Oriente Próximo, de más de 100.000 andaluces y andaluzas que huían de la masacre fascista, que fueron bombardeados desde el mar, desde el cielo, por un cobarde llamado Queipo de Llano, el general Queipo de Llano, que sigue teniendo su tumba con todos los honores y bajo la protección de la Iglesia Católica en la Basílica de la Macarena. Huyeron civiles independientemente de su ideología. Cualquier madre que tuviera una hija a la que quisiera proteger, pues se sentía amenazada con la caída de Málaga y por eso emprendieron esta huida. Lo que no esperaban es que
el franquismo se ensañara con esa gente de tal manera que los fueran bombardeando durante todo el camino, dejando la carretera sembrada de cadáveres, ¿no? Todo el suceso es de tal magnitud histórica que nadie entiende que no se conozca. Poco en Málaga, menos en Andalucía y en el resto de España en absoluto. Hoy día, con todas las ropas técnicas y artilugios que llevamos, y pensar cómo iban todas las criaturas, como ayer que estuvo allí uno de los niños de la época que hizo la desbandada con 4 años, da bastante que pensar. Todo esto deberíamos de alguna forma tender este mismo sendero habilitado para que estuviera todo el año. Fue un genocidio que hizo las tropas fascistas españolas en esta carretera donde murieron niños inocentes, madres y padres y muchas familias quedaron huérfanas. Por eso hoy estamos aquí reviviendo esta experiencia, no como en aquellos tiempos. Es una obligación para los demócratas estar hoy aquí junto a todos los compañeros y compañeras que van a realizar esta marcha hasta Almería. Pues estoy aquí porque una amiga me contó en qué consistía todo esto, yo no lo conocía y el sábado me pareció una idea súper interesante, me pareció muy buena iniciativa y no me lo pensé, me apunté y aquí estoy. Yo creo que falta más difusión, que la gente se entere más. Yo creo que si más gente supiera de esto, como yo, o sea, yo me enteré hace 3 días y no me lo pensé. Yo creo que si la gente supiese más de esto, y espero que lo sepa y que con los años esto se vaya llenando y seamos un montón. Para acabar con ese cáncer que está en el mismo corazón de nuestro sistema político, que es la impunidad, que es el olvido. Y ese cáncer en cualquier momento se reproduce y vuelve a reaparecer la extrema derecha y el fascismo en nuestra tierra, y es lo que no vamos a permitir. Por eso queremos extirparlo por la vía de la memoria, de la justicia, de la reparación y de la verdad.